economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre la situación de la violencia contra las mujeres 2022 a propósito de un informe que se presentó recientemente. Nos acompaña de manera virtual Silvia Juárez de la Red Feminista. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Silvia. Silvia, ¿nos escucha? Hola. Bueno, parece que no logra escucharnos Silvia. ¿Nos logra escuchar? ¿Hola? Hola, ahora sí. Sí, bueno. Sí. Ahora sí tenemos recepción. Gracias, Silvia, por acompañarnos en esta entrevista. Recientemente la Red Feminista presentó un informe sobre la situación de violencia contra las mujeres 2022. Háblenos sobre cuáles son esos principales resultados de este informe, que es bastante amplio, pero abordemos aquellos puntos que considera usted que son como los más relevantes. Bueno, el informe tiene como objetivo el exponer, ¿verdad?, una situación, la situación en la que se encuentran las mujeres de cara a la violencia. También considerar, ¿verdad?, la aplicación de normativas especializadas como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. El informe, entre sus principales hallazgos, y quizás deberíamos compartirles, que se encontró con un primer obstáculo, que fue el acceso a los datos estadísticos de fuentes oficiales, por al menos 4 situaciones. Bueno, uno es una cada vez más amplia situaciones de reserva de información pública, donde cada vez más información está siendo declarada en esa condición, con lo cual no se tiene acceso a ella. Datos incompletos, incoherentes, erróneos, confusos, a veces de tal manera que hacían imposible, por ejemplo, te daban unos datos sin niveles de desagregación que impedían, por ejemplo, saber o considerar una calidad del dato. Luego teníamos también cómo había una situación de burocracia en la tramitación de solicitudes, o sea, peticiones de prórroga, y también falta de información desagregada de acuerdo a lo que se solicitaba y que es también un mandato, por ejemplo, de la ley. En medio de esa realidad, el informe pretendía dar cuenta de esa realidad, porque a este día no contamos con el Informe Nacional de Hechos contra la Violencia, que es una obligación del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Entonces, sin embargo, quisiera compartirles algunos de los datos a los que se logró tener acceso, que fueron proporcionados. En este caso, el porcentaje de denuncias recibidas por la Policía Nacional Civil nos daba cuenta que de los delitos de la ley, por ejemplo, el primer delito más denunciado era el de expresiones de violencia. También el de inducción, promoción o favorecimiento, ¿verdad?, a actos sexuales eran de los que menos. El segundo más denunciado tenía que ver con la difusión ilegal de la información y el favorecimiento del incumplimiento de los deberes de asistencia económica. En este dato, en general, ¿verdad?, nos llama la atención que son hechos, o sea, es decir, que las mujeres están denunciando, las mujeres están poniendo límites a la violencia al considerar que las prácticas como las expresiones de violencia, que sabemos que tiene que ver con violencia verbal, mucha de esta violencia ocurre en el ámbito de trabajo, también en el ámbito comunitario, la están denunciando. Es decir, es un voto de confianza que las mujeres le están dando al sistema, diciéndole que no quieren que el sistema espere hasta que lleguen a la violencia extrema, como lo es el feminicidio, sino que están poniendo límites o intentando poner límites tempranos a la violencia. Otro dato que para nosotros fue de alerta es que se mantiene un 0% de persecución penal de la obstaculización al acceso a la justicia. Es decir, este es uno de los delitos de la violencia institucional en los cuales se puede estar favoreciendo la impunidad, pero que no hay ninguna persecución del Estado frente a esto. No necesariamente porque no pasen, ¿verdad?, sino que consideramos que hay también, es parte de los mecanismos
de autoprotección que tiene el mismo sistema. Otro de los datos reveló que al menos 11.418 denuncias por violencia contra las mujeres fueron atendidas en las diferentes unidades del país entre enero de 2021 y el 5 de julio de 2022. Es decir, más de 10.000 hechos de violencia denunciados. También habla de un carácter masivo que tiene el problema en El Salvador. En el caso de la Procuraduría General de la República, reportó al menos 3.871 mujeres que habían denunciado violencia en el mismo periodo. El Instituto de Medicina Legal realizó 3.188 reconocimientos de violencia sexual entre ese mismo periodo. También quiero compartirles que sin acceso a la información oficial y a partir de la reserva de los datos de muertes violentas para el año 2022, pues no se tuvo acceso a datos y lo que se ha hecho es hacer un monitoreo de medios de prensa escrita, impresa o digital, y lo que se ha podido recopilar en esto, y es un dato que hemos estado depurando, revela 48 feminicidios del 1 de enero de 2022 al 23 de noviembre. 16 de estos fueron cometidos en el marco de las relaciones de pareja y 27, ¿verdad? Podríamos advertir que se ha tomado en notas periodísticas como mujeres que sobrevivieron a intentos feminicidas, es decir, mujeres o sea, tentativas de feminicidio, intentos y que lograron evitarse, ya sea por errores en el acto, pero también por intervenciones oportunas. Pero aquí creemos que lo importante, hay dos elementos aquí. Uno es que hay solo, ¿verdad? Basándonos en los datos periodísticos, que podría ser una hipótesis, porque sin tener datos a la información oficial es difícil tener certeza de ello. Pero basado en esto, advertimos que hay una disminución significativa de al menos el 58-59% de reducción respecto al año anterior, que fueron 112 feminicidios declarados oficialmente. Pero hay 16 feminicidios cometidos en el marco de las relaciones de pareja. Es decir, nos está diciendo que El Salvador pudo haber, a partir de intervenciones, de planes de seguridad, haber atendido un problema de disminución de la tasa de muertes violentas de mujeres cometidas y que pudieran haber estado a la base bajo estos contextos, pero el problema que atiende la seguridad de las mujeres, que tiene como base las relaciones desiguales de poder, un machismo exacerbado, una misoginia, no son consideradas elementos de peligrosidad en una política criminal. Por lo tanto, no son atendidas y el problema persiste. 16 mujeres que sean asesinadas por sus parejas es un dato realmente alarmante y sobre el cual no podríamos tener un discurso triunfalista. Sí, bueno Silvia, gracias por ponernos ese panorama y ese contexto. Usted decía que, bueno, la mujer está denunciando, ¿verdad? Está también poniendo a prueba ese sistema y ya veíamos estos datos de más de 11.000 casos, ¿verdad? Es algo bastante masivo, como usted lo mencionaba. Pero ¿qué pasa ante estas denuncias? ¿Realmente se atiende a las mujeres víctimas de la violencia? ¿Existe una atención integral y especializada? Porque una cosa es que las atiendan cuando van a hacer las denuncias, pero hay un impacto, ¿verdad?, bien general detrás de toda esta violencia contra las mujeres. ¿Están siendo atendidas las mujeres más allá de atender una denuncia? Creemos que la intervención de la violencia contra las mujeres es un problema que merece varias decisiones a nivel estructural o a nivel estratégico en las políticas del más alto nivel. El primero tiene que ver con un carácter presupuestario, es decir, si estamos advirtiendo que es un problema de carácter masivo, y es cierto, pudieron haber disminuido las muertes violentas, lo cual debemos también advertirlo como un avance, como un logro, como una esperanza. Pero, por ejemplo, es interesante ver que en este mismo país, por ejemplo, la violencia sexual no fue un elemento que tuviera una disminución, no ha tenido una disminución significativa. Entonces decimos, bueno, las mujeres están dejando de ser asesinadas, pero ese sometimiento sexual sigue siendo un grave problema de violaciones a derechos humanos. Entonces decimos, al menos
se comporta entre 5.000 y 6.000 denuncias contra la libertad sexual por año. Esto tiene un grave impacto y sabemos que esto solo es lo que alcanza a llegar al sistema cuando las mujeres deciden denunciar. La encuesta de 2019 de Digestic sobre violencia sexual manifestaba que al menos el 67% de las mujeres mayores de 15 años en El Salvador habían vivido la violencia sexual a lo largo de su vida. Estamos hablando de más de 1.944.000 mujeres que vivieron la violencia. Solo de estas que vivieron violencia sexual, imaginen, 6.000 llegan al sistema. O sea que el resto hay unos niveles de silenciamiento. Pero también nos dice que si solo 5 de cada 100 mujeres pusieron una denuncia, significa que en 95 casos el Estado fue incapaz de detectarlo. ¿Por qué? Porque también necesitamos, y aquí viene el presupuesto, por ejemplo, no tenemos presupuestos etiquetados, o sea, dedicados a atender la violencia contra las mujeres en las instituciones. El presupuesto de la única institución pública para atender la agenda de las mujeres, que es el ISDEMU, tampoco tiene un presupuesto con el cual sea posible hacer intervenciones a amplia escala. Y luego tenemos que, por ejemplo, había un subsistema de protección especializado para las mujeres, que si bien es cierto, continúa existiendo, sigue operando, pero tiene altas debilidades, o sea, ha venido como bajando perfil, con muy poca recursos, digamos, con muy poca visión de progreso, con poco monitoreo, y esto viene desgastándose. También sabemos que desde la pandemia hubo una parálisis de dichos servicios donde la prioridad del país era atender una pandemia. Eso nos dejó dos efectos. Uno, que primero los sistemas requerían de las mujeres la presencialidad. Es decir, una mujer para ser atendida en el sistema tiene que estar ahí presente y diciendo aquí vengo a poner una denuncia. Es decir, la capacidad del sistema de detectar por sí solo los hechos era nula. Y con la pandemia quedó en evidencia porque se paralizó todo, porque como las mujeres no podían salir cuando estábamos en este estadio de donde no podíamos pues movilizarnos y estábamos en confinamiento, esto pasó. Lo segundo es que vienen otros elementos como por ejemplo el régimen de excepción y la prioridad de la intervención criminal del Estado se centra en eso y deja, digamos, como en distracción la atención a la violencia contra las mujeres. Entonces tenemos poco presupuesto, poca prioridad del tema en las agendas y finalmente consideramos que no hay una intervención que transforme la realidad que determina la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiero decir? La eficacia de un Estado no debería estar en condenar feminicidas, sino en evitar que existan feminicidios. O sea, no podemos decir que un Estado puede ser capaz de atender el problema si lo que está haciendo nada más es hacer intervenciones asistencialistas, de atender a las mujeres violentadas, pero no evita que ocurran. Y esto tiene que ver con qué visión de desarrollo tiene un Estado, ¿verdad? Si su visión de desarrollo no incluye la igualdad, que es la base fundacional de la violencia, entonces seguiremos esperando que esto ocurra. Ya en buenas cuentas y para darles un poco el dato que el informe nos arroja. Nosotras quisimos medir, bueno, los juzgados especializados El Salvador también cuenta con herramientas de avance que podrían abonar a esta lucha. No carecemos de leyes, no carecemos de institucionalidad para hacerlo. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la jurisdicción especializada, que son los juzgados, solo hay 4, digamos, 5, perdón, ya con Cojutepeque. Sin embargo, cuando vemos si uno piensa, bueno, si al menos 1 millón o más de 1 millón de mujeres han enfrentado la violencia y hay solo 5 juzgados a nivel nacional, solo ahí imaginen la carga. Pero pensemos que no vamos a atender a esa, sino a las 20.000 que se miden en 5 indicadores, que es el promedio que registra el sistema. Y vemos, por ejemplo, la Red Feminista en este caso usó una metodología del Colegio de Abogados de Barcelona para medir, ¿verdad?, la capacidad resolutiva que tienen los tribunales especializados para atender la violencia. Y lo hace a través de tres elementos. La tasa de resolución, es decir, los casos que fueron resueltos versus los casos que ingresaron en un periodo.
la tasa de pendencia, que son los asuntos pendientes o causas pendientes al finalizar versus los resueltos, es decir, los que quedan, y la tasa de congestión, es decir, todos aquellos elementos ingresados en un periodo y los que están pendientes de resolverse, que entraron en ese periodo, pero también los que arrastramos de periodos anteriores, poniendo el acento en los niveles de colapso que pueda tener una unidad judicial. Se aplicó esto a los tribunales tanto de instrucción como de sentencia y esto fue lo que encontraron. En el caso de, bueno, prácticamente la tasa de resolución en todas era inferior al 100%, es decir, que los juzgados estaban resolviendo un número de procesos inferior a los que habían ingresado en un país para el periodo de análisis que fue el año 2021. Esta tasa es considerablemente, digamos, crítica y sobre todo se acentuaba en el primero de San Salvador y en el de San Miguel. Entonces, luego en la tasa de pendencia, es decir, lo que quedaba, digamos, sin resolver al final de un periodo era del 168% en promedio. Entonces indica que se ha resuelto un menor volumen de procesos de los que han quedado pendientes, o sea, que tienen poca de movilidad un proceso. Finalmente la tasa de congestión, que para nosotros fue el dato más alarmante. Alcanza el 266.7% del total de los juzgados, lo que indica que si los juzgados tienen la capacidad de absorber la litigiosidad o sea, todo lo que ingresa. Y el cálculo lo que nos está diciendo es que es una grave situación en la que los juzgados tienen una congestión superior al 100%, o sea, le rebasa su capacidad. Quiero aclarar que la intención del RF feminista no es cuestionar la única, digamos, jurisdicción especializada y que atiende basada en derechos a las mujeres, sino que lo que estamos diciendo es que debemos entender que un problema como este tiene que tener mayores recursos y disponibilidad institucional para atender realmente el problema. Sí. Bueno, nos quedamos con esa reflexión, ¿verdad? Y usted ya lo mencionaba, están pues con una capacidad sobrepasada de estos juzgados y ese es un punto que las autoridades deberían tomar muy en cuenta. Silvia, también se han hecho importantes reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, la LEIF también tuvo reformas, entre otras normativas. Estas reformas que han habido han sido aportes reales en beneficio de proteger a las mujeres. Se ha visto que esas reformas sí de alguna manera van a contribuir a este tema que estamos hablando de eliminar y erradicar, ¿verdad? Poco a poco pues esta violencia contra las mujeres. ¿Sí va a ser de beneficio? Bueno, creemos que hay reformas que han sido significativas en términos de han sido como la detección de situaciones o nudos problemáticos en el acceso a la justicia y que se han corregido por la vía y nosotros lo vemos como ceder a los chantajes, ¿verdad? Es decir, pongo un ejemplo, la ley como normativa de protección reforzada a una población que ha estado históricamente en desventaja y tal, planteaba como una garantía procesal que una mujer cuando denuncia un hecho de violencia tiene la posibilidad de rendir su declaración bajo un mecanismo de anticipo de prueba a través de cámaras Gesell, ¿verdad? Que le permita tener cierta seguridad y enfrentar, digamos, sin miedo esta etapa. Esto, por norma general, era negado, porque digamos, en el derecho penal común esto se considera, digamos, una prerrogativa que desequilibra, por así decirlo, los derechos de una persona imputada. Pero en este caso se reconocía de entrada, ¿verdad? Lo que dice la ley es de entrada reconocemos que entre la víctima y el victimario o el señalado haya una relación desigual y se pretende equilibrar con esta medida, evitando, ¿verdad? Que se favorezca la impunidad, la retractación, etc. Entonces la mayoría de judicaturas lo que hacían era negarla. Entonces lo que hace la ley, ¿verdad? En la reforma que se hizo al Código Procesal Penal es dejar claro que las mujeres tienen el derecho al uso de esta prerrogativa. Para nosotros era algo que estaba, o sea, que es como reafirmar algo que ya la norma por principio lo establecía, es decir,
Es una práctica que se tiene con la niñez porque consideramos a la niñez una población con alto grado de vulnerabilización. Lo mismo para las mujeres, pero tener que ceder, ¿verdad?, a ponerlo expresamente para que no lo estén negando, nos parecía que era ceder a un chantaje. Ahora, en efecto, eso esperamos que favorezca evitar, ¿verdad?, que favorezca la impunidad. Otra reforma, por ejemplo, que se hizo sobre el delito de violación, que habla sobre un tema de análisis de las penas, lo cual consideramos que debemos tener mucho cuidado porque también hay un principio de proporcionalidad, ¿verdad? Y no nos interesa tanto aumentar penas per se, sino, o sea, no sé si un perpetrador va a pensar, bueno, hoy ya no tiene tantos años, hoy tiene más, mejor no lo voy a hacer. Realmente un perpetrador lo que piensa es si el sistema va a tener capacidad de procesarlo siquiera, si siquiera le van a creer a esa víctima, que sabemos que socialmente la cultura de la violación silencia esto. Pero, sin embargo, la reforma arrastró, por ejemplo, el considerar la sumisión química, por ejemplo, cuando se somete a las mujeres, por ejemplo, se les droga, se les embriaga o se aprovecha esta situación para someterla sexualmente. Esa fue, por ejemplo, para nosotros una consideración importante que considerábamos que en los estándares internacionales del derecho penal de derechos humanos estaba ahí, pero como era una situación de caso omiso de las judicaturas, las fiscalías, las personas investigadoras, tuvo que ponerse expresamente en la norma. Entonces te he dado dos ejemplos de las situaciones que se han reformado, que esperamos favorezcan a las mujeres en su acceso a la justicia, pero que finalmente no es, o sea, estamos como cediendo, digamos, a todo aquello que se resisten los operadores o los agentes del Estado, sin cambiar a esos agentes del Estado, que me parece que sería la norma más idónea. Por ejemplo, hablar de un sistema de sancionatorio, ¿verdad? O sea, hemos visto que ya hay un delito por el cual se puede perseguir a personas que obstaculicen el acceso a la justicia para las mujeres. Por ejemplo, que llegas a denunciar y te dicen que eso no es denunciable. Eso no está pasando recurrentemente. Que se le niegan medidas de protección a las mujeres cuando tienen riesgo feminicida. Que no hay alertas tempranas cuando hay una detección de una desaparición. Entonces, y sin embargo no se ha procesado a nadie. O sea, eso nos llama la atención. Entonces, a lo mejor las reformas tendrían que estar encaminadas a corregir un problema sistémico de respuesta y no, porque esa va a ser la de no terminar si seguimos cediendo a esas prerrogativas. Sí, muy bien. También el informe aborda, Silvia, el tema de las mujeres con discapacidad. Bueno, si ya por ser mujer pues enfrentamos violencia, ahora, ¿qué tipo de violencia experimentan las mujeres que tienen alguna discapacidad? Y el informe incluye también algunos testimonios, ¿verdad?, muy interesantes que dejan ver pues cómo estas mujeres han enfrentado estas violencias. Explíquenos un poco sobre estos datos que da el informe, específicamente en mujeres con discapacidades. Bueno, nosotras como Red Feminista, que como saben está integrada por las Dignas, las Mélidas y Hormuza, pretende también considerar esta diversidad de las mujeres. Y en este caso elegimos advertir la situación de las mujeres con discapacidad porque son un grupo poblacional desde las mujeres que enfrentan mayores barreras o sea, que enfrentan igual la violencia, pero además tienen mecanismos de victimización todavía más exacerbados y tienen mayores obstáculos para acceder a la justicia. Vean cómo se complejiza. Y aquí vemos primero que en esta práctica de violencia que logramos identificar, bueno, un primer hallazgo es que las instituciones no registran esta condición en todas las estadísticas. Es decir, un primer hallazgo del informe es que ninguna institución nos brindó información o calidad de datos sobre mujeres con discapacidad. Esto es sumamente crítico porque nos está haciendo una idea. Es decir, las estadísticas son una herramienta de elaboración de política pública basada en evidencia. Si yo no tengo esa evidencia, la política pública nunca va a crecer. Es decir, ¿cuál es la idea que yo puedo tener? Bueno, a las mujeres con discapacidad no enfrentan la violencia, cuando en realidad las mujeres, claro, tienen más obstáculos para acceder al sistema, pero también sí es cierto que las mujeres sí rompen esos silencios.
buscan al sistema, confían en él, pero no lo registran. O sea, registran el hecho, pero no registran que hay una discapacidad que está a la base o que puede jugar como una determinante. O sea, entonces, ese es un primer hallazgo. Lo segundo es que sí, a partir de entrevistas en profundidad, grupos focales, entrevistas con asociaciones de mujeres con discapacidad o asociaciones de personas con discapacidad donde se entrevistaba la condición de las mujeres, y se advierte que las mujeres primero viven la violencia en todos los ámbitos. Y lo aclaro porque parece que es como muy, ya como un tema superado. Sin embargo, el imaginario social plantea que las mujeres con discapacidad pueden vivir la violencia solo en la familia, porque de entrada socialmente se asume que las mujeres con discapacidad no están insertadas en el mercado de trabajo o en el ámbito educativo o institucional, o que tienen una realidad comunitaria también. Y esos escenarios también se vuelven escenarios de victimización. Aquí nosotras advertíamos que algunas de las expresiones más frecuentes, por ejemplo en el ámbito comunitario, eran el acoso sexual callejero, ¿verdad? Y yo aquí me voy a permitir leer los testimonios porque creo que es más elocuente esto que viven las mujeres. Y decía una, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, en cierta ocasión un hombre me metió las manos en medio de las piernas, me defendí como pude, lo agarré a bastonazos, comencé a gritar y si no me hubiera violado. La invisibilidad y el aislamiento social. A mí me ha pasado, dice, que cuando llegan a tocar la puerta, salgo a ver quién es, comienzan a platicar conmigo, pero cuando ven a mi hijo, se dirigen a él y me ignoran por completo. En mi comunidad, la mayoría de personas me hablan y hacen comentarios como, pobrecita, la cieguita no puede hacer nada. También, ¿verdad? La falta de acceso, o sea, de condición del cumplimiento de las normas sobre adecuaciones, accesibilidad, ¿verdad? Se incumplen. Por ejemplo, cuando no hay nadie, dice que nos ayude. Es un caos tomar un transporte público porque uno no sabe qué ruta es. Por ejemplo, manifestaban, entre otras cosas, que ellas incluso toman, cuando van a dirigirse a un lugar, consideran más tiempo del que usualmente consideraríamos personas que no tienen esta condición, porque ya de entrada prevén que pueden perderse, o sea, que van a tomar una ruta equivocada. Y esto es parte del derecho a la ciudad que ellas tienen de disfrutar del transporte público, pero lo hacen en condiciones de hostilidad, de inseguridad, de violencia sexual como el acoso y también, ¿verdad?, de una deshumanización. Pero otra cosa es que también las mujeres vivían la violencia en el ámbito laboral. Decía, por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde solo hay hombres y siempre me quieren ver disminuida. En varias ocasiones he escuchado que dicen, cállense que ahí viene la ciega. Enfrenté el acoso sexual en mi trabajo, demandé a través de un proceso administrativo al agresor y a quien trasladaron fue a mí. También en el ámbito familiar, ¿verdad? Que quizás es el ámbito en el que damos por sentado que esto puede ocurrir, o incluso pensamos que es el ámbito de mayor seguridad o protección para ellas. Y aquí fue donde los testimonios fueron más desgarradores todavía. Porque ellas hablan de que el espacio familiar es un espacio que les mira como una carga, ¿verdad? Les mira como personas que no tienen capacidad de, por ejemplo, de desarrollo, es decir, las expectativas de desarrollo de una persona con discapacidad son prácticamente nulas, es decir, una familia muchas veces decide no invertir en las niñas porque dice, ¿para qué voy a darle estudios si nunca va a hacer nada, ¿verdad? Y es en realidad un tratamiento que sabemos que es discriminatorio. Sí, tenemos que hacer una pausa. Silvia, me están indicando, cuando regresemos vamos a continuar hablando justo de esto porque escuchar los testimonios de las mujeres realmente es muy importante. Ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica.
Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 917 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 917 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. 917 Deportes, aquí por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos hablando sobre la situación de violencia contra las mujeres, un informe que se presentó recientemente y nos muestra la condición real de las mujeres en El Salvador. Nos acompaña Silvia Juárez de la Red Feminista. Antes de dar paso a las participaciones, Silvia, quisiera que continuáramos con esta idea que dejamos pendientes. Estábamos hablando de los tipos de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres que tienen alguna discapacidad en el ámbito familiar, donde se supone que están más seguras. Les decía que este es un ámbito en el cual, digamos, de entrada hay poca intervención del Estado, ¿verdad? Porque el Estado asume que el cuidado, y bueno, que es otra de las digamos, grandes dificultades, que el Estado no asume tareas del cuidado, sino que están descargadas en las mujeres, en los hogares donde cuando hay una persona con discapacidad se recarga aquí. Y aquí era interesante ver, por ejemplo, cómo las mujeres expresaban que cuando eran niñas, dice, me regalaron a una familia que ejerció mucha violencia contra mí. Era la sirvienta 24 horas del día, no me dejaban salir, me golpeaban, me insultaban e intentaron violarme. Este fue un testimonio que fue bastante recurrente, o sea, esta condición de mujeres que están totalmente deshumanizadas, que son, digamos, de entrada destinadas a las labores del cuidado, sin reconocimiento, por supuesto, sin paga. No hay, por supuesto, un acceso al sistema educativo y por lo tanto tampoco al mercado de trabajo, con lo cual, ¿verdad?, hay una condición de precarización, pero también que le genera dependencia a las mujeres a eso. También el estudio arroja la violencia institucional, ¿verdad?, la ausencia de ajustes razonables. Ellas manifestaban que en ninguna institución, ¿verdad?, habían condiciones, por ejemplo, para mujeres ciegas o sordas, ¿verdad? Por ejemplo, lo más que se podía encontrar en una institución eran ramplas. Por ejemplo, ellas manifestaban que sabían que las instituciones contaban con impresora braille, pero las usuarias no advertían que hubiera un uso dedicado a ellas. Es decir, cuando llegaban, todo finalmente era en tinta, no se les entregaba, por ejemplo, copias o certificaciones, que además es una obligación, en braille, por ejemplo. Entonces, creemos que también el sistema de salud, en el sistema educativo, ¿verdad?, les negaban el acceso al estudio o decían que finalmente les daban una matrícula, ingresaban, pero las ignoraban, no les dejaban tareas, no las integraban a los espacios de discusión y tal. Entonces, y en las áreas de salud, por ejemplo, la esterilización forzada o, digamos, condiciones en las cuales se les ignoraba, o sea, ellas siempre se dirigían a otros y no les participaban de las decisiones que tenían que tomar en el ámbito de la salud. En buenas cuentas, las mujeres con discapacidad tienen mayores condiciones de victimización, con mayores niveles de silenciamiento y acceso a romper estos ciclos.
Sí, bueno, vamos a dar el espacio para las participaciones. Usted ya sabe, de manera directa puede marcar el 2275-9501, 2275-9502. A nuestro número de WhatsApp también puede dejar sus mensajes, 7571-2779, o si lo prefiere, pues a través de un mensaje en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tengo ya algunos mensajes. Dice: buenos días, me gustaría recalcar que las medidas tomadas con el régimen de excepción han ayudado no solo a bajar los homicidios, sino también los feminicidios. Buenos días, saludos a su invitada. La violencia contra las mujeres tiene varios tipos, pero lamentablemente su atención se centra en la física, dejando de lado las otras por ser invisibles, como la psicológica, patrimonial. Nos escriben desde Ciudad Delgado. Buenos días, saludos, interesante tema y de mucha importancia. Cabe mencionar que se redujeron los feminicidios en todas sus formas. Ahora se le da más valor y prioridad a las mujeres en cualquier tipo de denuncia que ellas exponen. Las leyes están orientadas para dignificarlas y hoy por hoy tienen voz. La seguridad que hoy tenemos, dice, las ha favorecido. Tenemos un audio que nos llega vía WhatsApp. Vamos a escuchar. Buenos días a las compañeras de la red feminista. Felicitarlas por la ponencia que están dando en la entrevista de este día en YSUCA. Bueno, yo soy activista de derechos de las personas con discapacidad y me alegra mucho que en la investigación que han realizado han incluido un monitoreo sobre la violencia ejercida hacia mujeres con discapacidad. Y me alegra porque la discapacidad en este país casi no se estudia de manera sistemática y seria, y esto es un pasito pues adelante en la recogida de esta realidad de la población excluida, como son las personas con discapacidad. Felicitarlas y preguntarles dónde se puede obtener, dónde se puede descargar el informe que ustedes han elaborado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Le doy paso, Silvia, para que pueda responder a estas primeras participaciones. Adelante. Bueno, primero agradecer esta escucha activa que hace la ciudadanía, y me parece interesante que reconozcan que las intervenciones en seguridad han afectado de manera afirmativa a las mujeres. Pero quiero que también reparen, ¿verdad? Que si bien es cierto, es una buena noticia que la violencia extrema contra las mujeres se reduzca, siempre va a ser una buena noticia. Pero les decía que no podemos tener un discurso del todo triunfalista, porque cuando pensamos en intervenciones de seguridad, en la seguridad social, es decir, crimen social, y no profundizamos en que las violencias que viven unos y otros no son las mismas, lo que hacemos es disminuir unas, pero que a otras se mantengan inalteradas. Yo les ponía, por ejemplo, la violencia sexual. La violencia sexual no ha sido un tema de intervención de los planes de seguridad, ninguno que hayamos conocido en este país. Es decir, representamos altos niveles de victimización contra las mujeres. Imagínense que el 67% de las mujeres en El Salvador mayores de 15 años han vivido la violencia. Más de 1 millón de mujeres, o sea, casi 2 millones de mujeres manifestaron haberla vivido. Y esto que no contamos a las niñas y las adolescentes, que es el grupo etario sobre el cual mayormente se victimiza. Y lo vemos como reflejo y como efecto cruel el embarazo en niñas y adolescentes. Niñas a los 9, a los 10 años pariendo. Esto es claramente un acto de violencia sexual. Y esto no ha sido marca de intervención en una política de seguridad. Entonces, si bien es cierto, esa política, suponemos, es una hipótesis de que haya arrojado este efecto afirmativo, todavía nos sigue debiendo que la realidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres continúe. Porque la violencia física tampoco ha disminuido, o sea, la violencia intrafamiliar tampoco, la violencia patrimonial tampoco, la violencia económica tampoco. Si no, veamos, por ejemplo, los datos de cuota alimenticia que mantiene la PGR siguen inalterados. Y lo otro es que respecto a las muertes violentas, como les decía, ¿verdad? El hecho de que en un país una mujer sea asesinada por su pareja habla mucho de la protección. Es decir, en El Salvador
El machismo y la misoginia no son considerados criterios de peligrosidad para intervenirse de una política criminal. Y mientras eso no lo sea, las mujeres pueden seguir muriendo a manos de su entorno de confianza o incluso, entre comillas, en nombre de la mujer. Sí. Tenemos otra intervención. Dice, buenos días, gracias por compartir este tema tan importante en este día de reivindicación y lucha por los derechos de las mujeres. Quisiera preguntar acerca de la fuente de información de los datos, cómo lo solicitan y cómo es la manera de parte de las instituciones para dar respuesta. Es otra intervención que se suma a las que ya teníamos anteriormente. Silvia. Bueno, quisiera no dejar sin responder antes dónde pueden encontrar el informe. El informe pueden descargarlo de la página del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, que es www.seguridadciudadanadelasmujeres.org. Y ahí van a encontrar toda una sección de noticias, publicaciones, y ahí podrán descargar el informe en su completo. Ahora bien, sobre el acceso a la información, se hizo todo por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, siguiendo los requerimientos de las solicitudes, pues todo lo que un requerimiento de información, que sabemos que teóricamente debe tener el menor rigor ritual. Sin embargo, se dirigió a las OIR, ¿verdad?, de cada institución. Se pidieron por periodo los niveles de desagregación que se necesitaban, etcétera. Sin embargo, esta información, ¿verdad?, fue negada, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, o fue información que no era capaz de analizarse porque no venía con niveles de desagregación como se había solicitado. En muchas de ellas era información inexistente, por ejemplo, los datos de mujeres con discapacidad. En otros casos era información en reserva, como los datos de muertes violentas. Entonces, era un nivel de obstáculos que nos impedía tener acceso. Sin embargo, algunas de las instituciones sí nos dieron, como les leía, una de las fuentes es la Policía Nacional Civil, otra la Procuraduría General de la República, y también los datos de la Corte Suprema de Justicia sobre expedientes judiciales a nivel de la jurisdicción especializada. Sí fue información a la que se tuvo acceso y con la cual pudimos hacer algunos análisis. Muy bien. También nos consultaban, bueno, era más un comentario. Silvia decía que cuando nos referimos a violencia contra las mujeres, generalmente pensamos que es violencia física nada más, pero decían hay muchos tipos de violencia, ¿verdad? Psicológica, patrimonial, violencia simbólica. Y es que efectivamente, ¿verdad?, los tipos de violencia hacia las mujeres son diversos, ¿verdad? Pero no necesariamente cuando nos referimos a violencia contra las mujeres estamos hablando del tipo físico de violencia. Quisiera que ahondáramos también un poco más en eso porque a veces no se tiene la información completa de a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de violencia patrimonial o violencia simbólica. Bueno, primero, sí, comparto con esta ciudadana su opinión, ¿verdad?, de que muchas veces les pedimos cuotas de sangre a las mujeres, es decir, que nos muestren si tienen brazos rotos, golpes en la cara, ¿verdad?, si hay evidencia. Cuando en realidad los primeros estadios de la violencia son precisamente el anular nuestra capacidad, nuestra autonomía, nuestra estima, nuestra posibilidad de decisiones. Y esto es un bombardeo que es muy recurrente, permanente, ¿verdad?, hasta que va minando tu capacidad de poner límites, te reduce y se pasa al siguiente nivel. Nosotras decimos, cuando ya llegamos a la violencia física, generalmente, no es tan absoluto, pero es muy recurrente, que es un punto sin retorno, ¿verdad? Es decir, ya la violencia va a ir creciendo. Entonces, cuando las mujeres están diciéndote, y lo veíamos en el dato, cuando decía el delito más denunciado de las mujeres es el de expresiones de violencia. O sea, las mujeres le están diciendo al sistema, mire, eso que me dicen es algo que no merezco y estoy poniendo un límite temprano. Entonces, creemos que desde ahí, por ejemplo, el tema de la violencia patrimonial, ¿qué es? Es aquella capacidad que se anula en las mujeres de generar patrimonio o de decidir sobre él. Y cuando hablo de patrimonio, mujeres, no estoy hablando solo de dinero, de
títulos, valores. Hablo, por ejemplo, de mis fotografías, de mis recuerdos, de mis bienes, ¿verdad? Cuando llega este señor y te dice, bueno, ándate de la casa, te saca tus cosas, te quiebra cosas, te bota la comida, ¿verdad? Esas son formas de violencia patrimonial porque esa es parte de mi haber. Y también puede calificarse como delitos de daño, ¿no? Pero es una violencia también patrimonial. Que hablamos de la violencia simbólica y esta, digamos que es una de las formas de victimización que no tiene como efecto atacar, digamos, a una mujer o a Silvia Juárez como tal. Hay un efecto contra mi dignidad claramente, pero tiene una onda expansiva a todo el colectivo de las mujeres. Cuando yo pongo un rótulo en una valla donde estoy anunciando, ¿por qué esta idea? ¿Por qué la publicidad históricamente, ¿verdad?, ha usado el cuerpo de las mujeres como atractivo para cualquier productor, llantas, alcohol, cigarrillos, repuestos, ¿verdad?, etcétera? ¿Por qué? Porque lo que se hace primero es deshumaniza a las mujeres, las vuelve cosas y es una cosa que te llama la atención. Dice, es como para generar un gancho al comprador, al consumidor. ¿Qué te está diciendo en buenas cuentas? O sea, esa cosa que ves ahí, ese cuerpo que ves ahí es apropiable. O sea, eso es una forma de deshumanizar y es parte de la cultura de la violación. También, ¿verdad?, hay una violencia simbólica cuando no se respeta la dignidad de las mujeres. Vemos, por ejemplo, las mujeres en la participación política, ¿verdad?, que son, bueno, en este caso Hormuza hizo un análisis sobre todos los contenidos misóginos que habían en redes sociales dirigidos a mujeres en participación política, y era sumamente grave, y el nivel de violencia con el que se les atacaba a las mujeres era sumamente fuerte. Entonces una dice, bueno, ese ataque era para tal funcionario, pero a ver, cuando se atacó a esa funcionaria, el efecto fue para todas. Decía, una mujer se va a sentir invitada a participar en la política cuando ve cómo las atacan, que por ejemplo, su vida personal está expuesta. Eso no es algo que viven los hombres en la participación política. Entonces, estamos advirtiendo un efecto, una onda expansiva, porque nos afecta a todas. Por eso, nosotros decimos, un trabajo de las alcaldías es monitorear también, porque, a ver, el espacio público, la autorización de publicidad en el espacio público la hacen los gobiernos locales. Entonces, una alcaldía no debería permitir el mensaje de una valla en el espacio público de ese territorio cuando ese mensaje es misógino y está legalmente prohibido. Los estereotipos están legalmente prohibidos. Entonces, las publicidades en los medios por ejemplo, de prensa escrita, anuncios, en la televisión, en la misma radio, deben ser objeto de monitoreo. Pero también, por ejemplo, lo vemos a veces comunicados en espacios como sindicatos, cooperativas, donde se anula la humanidad de las mujeres al menospreciarlas, al dejarlas al roles estereotipados, ¿verdad? Es decir, esa es una forma en la cual estamos perpetuando que esa visión reducida de las mujeres sea permanente. Sí, y es importante, Silvia, plantear este tema que usted decía, no solamente los golpes, ¿verdad?, reflejan una violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, negarle educación a las niñas y a las mujeres y negarles que se preparen laboralmente para tener mejores accesos tanto a la educación como a empleos, ¿eso también es violencia? Por supuesto. O sea, como hemos visto, por ejemplo, con las mujeres con discapacidad, ¿verdad? El negarles toda posibilidad de desarrollo y autonomía es una de las formas más exacerbadas de violencia, incluso podríamos decir de violencia feminicida, porque anula su proyecto de vida y su capacidad de resolver cualquier derecho. Cuando se niega a las niñas, por ejemplo, la educación, hablamos, por ejemplo, de niñas en situación de embarazo, y sabemos que hay una alta deserción, o sea, la posibilidad de que se queden en el sistema educativo y que lo finalicen es muy remota o muy baja. Y es porque hay una visión de entrada de que dice que es una niña que ya está es como una causa perdida, que es como que ya no sirve. La humanidad de esa niña sigue existiendo y sigue siendo una niña con necesidades y obligaciones del Estado de protección, entre esos del derecho a la educación. Cuando se le niega, le negamos la posibilidad de autonomía y desde ahí estamos casi condenándola a una dependencia, a relaciones abusivas,
y también, ¿verdad?, a, digamos, condenar a una siguiente generación a esta victimización. Sí, también Silvia, bueno, se tiende mucho de parte de la sociedad a decir, bueno, si las mujeres están en este tipo de violencia, uno, porque no denuncian, porque no se van, porque no dejan a la familia, es decir, se tiende mucho a juzgar, ¿verdad?, a las mujeres de por qué no salen de ese círculo de violencia. Sin embargo, es una etapa y un proceso difícil que enfrentan las mujeres que muchos no logramos comprender, y eso se tiende pues a normalizar, ¿verdad?, y a culpar también a la mujer en medio de esa situación que ella vive de violencia, ¿verdad?, de juzgamiento, y de decir, bueno, pero ¿por qué no se va? ¿Por qué no sale? Como si fuera algo tan fácil, ¿verdad? Háblenos un poco sobre también esos círculos de violencia que enfrentan las mujeres y de las cuales pues también hay mucho temor y miedo de parte de ellas, y eso es comprensible en medio de todo esto que viven. Bueno, nosotras creemos que la violencia contra las mujeres primero es un problema social, es decir, que no debe descargarse solo en la responsabilidad de las mujeres atenderlo. Y a veces se los culpabiliza por nuestra propia victimización. Y luego las campañas que constantemente nos están diciendo, ¿verdad?, que denunciemos, que alcemos la voz, que rompamos el silencio, cuando de entrada se sabe de sobra que todas las condiciones van a estar de manera adversa, o sea, en vez de ser como una predisposición a la protección, es una predisposición a la amenaza. Primero, y estás segura que vas a denunciar, pensar que es el padre de tus hijos, ¿verdad? ¿Quién te va a querer ya con un fracaso, ¿verdad? Es decir, empieza todo ese bombardeo social. Luego vamos a las instituciones, ¿y usted qué le hizo al señor? O sea, de entrada, ¿usted es la responsable o usted provocó, la víctima provocadora? Luego esa repitencia, la poca accesibilidad, ¿verdad? Requerimos la presencialidad de las mujeres, ¿verdad? No son los sistemas los que se adaptan a una oferta, sino que somos las mujeres las que tenemos que hacer estas peripecias con la minoría de ingresos para poder denunciar. Y luego vemos cómo hay un tratamiento en el sistema también de mucho favorecimiento en términos de siempre sospechar de la palabra de las mujeres, y esto tiene que ver mucho con un mito histórico y un prejuicio y un estereotipo asociado a que la palabra de las mujeres es mentira, ¿verdad? Decimos palabra de hombre, palabra de honor, la palabra de las mujeres no es así, el pacto de caballeros, ¿verdad? No hay pacto de damas, ¿verdad? Porque la palabra de las mujeres siempre está en entredicho. Entonces, cuando las mujeres van y denuncian, tienen que demostrarle primero al sistema que no merecían la agresión, luego que no son mentirosas, ¿verdad? Entonces, esta hostilidad con la que son recibidas hace que muchas veces, y bueno, ya, o sea, las mujeres se terminan diciendo, mire, yo todo se lo dejo a Dios. Cuando las mujeres dicen esto, entre líneas lo que están diciendo, yo no me siento segura, no siento que se me crea. Por lo tanto, un mecanismo de autoprotección es bueno. Si no me van a proteger, lo que hago mejor es retractarme, perdonarlo, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, sí, yo también soy responsable, lo voy a seguir intentando, voy a seguir luchando, y las condenamos a que sigan enfrentando la violencia hasta que terminen un feminicidio. Entonces, creemos que las campañas no deben de estar simplemente dirigidas, sino que ahora transitamos y decimos, primero, reafirmarlas, yo te creo, ¿verdad? Segundo, decirle cuándo vamos a hacer una campaña con los hombres, ¿verdad? Hombres, no violen, no acosen, no maten, ¿verdad? Debe ir dirigida finalmente a quienes son los perpetradores también. Sí, Silvia, ya para finalizar, bueno, a partir de todos estos resultados y estos hallazgos que usted ya nos ha planteado a partir de este informe del año 2022 sobre violencia contra las mujeres, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la red feminista a partir de estos resultados? Bueno, lo primero es que pensamos que el país debe atender a un modelo de desarrollo que incluya la corrección de las desigualdades que El Salvador hace atravesar a poblaciones como las mujeres. Esto debe estar a la base. Lo segundo es que debe considerar el problema de la violencia contra las mujeres y la discriminación como un problema prioritario en su agenda. Una campaña muy bonita de Latina dice: los derechos de las mujeres hacen paz, es decir, entender que cuando se atiende este grave problema van a estar atendiendo una cantidad de problemas sociales
violencia intrafamiliar, criminalidad, condiciones de pobreza, condiciones de marginalidad, de exclusión, de desempoderamiento. O sea, cuando superemos eso, vamos a ser capaces de superar una serie de obstáculos. También creemos que como parte de las recomendaciones es que contando con toda una legislación, con toda una fuerza normativa que aporta a atender el problema, consideramos que debemos pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Es cuál es la exigibilidad que le hacemos al servicio público de esta normativa. Es decir, no es posible que en El Salvador una persona pueda ser un servidor público y que eso no sea incompatible con que sea además una persona misógina, machista o señalada por ser un agresor de mujeres. O sea, debe ser totalmente incompatible. Y también, ¿verdad? O sea, una persona que de entrada me diga que él no cree en la igualdad porque eso del género, porque eso de la equidad y todo, es un invento de la feminista. Cuando la Constitución sobre la cual ha jurado dice que nadie puede gozar de menos derechos por ninguna circunstancia y que la evidencia nos dice que las mujeres tienen amplias brechas de desigualdad, perdónenme, aunque sea el mejor profesional en su área, sigue siendo una persona que éticamente no puede servirle a un Estado, que es un Estado que debería creer en igualdad. Sí, bueno, nos quedamos con ese mensaje y también haciendo referencia a que esta lucha de la eliminación de la violencia contra las mujeres a propósito del día, ¿verdad? Y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues si bien es una tarea del Estado, también es una tarea de toda la sociedad en podernos involucrar, a aportar día a día, poder ir eliminando esta violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y deseo que las mujeres tengan una vida libre de toda forma de violencia. Así es, eso es, creo, el deseo de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber abordado este tema, por su participación también, que es importante. Recuerde, esta entrevista queda en la página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, por si quiere compartirla con sus familiares y sus amigos. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.